Bien, en este segundo video se explicará lo que es el capítulo 2, capítulo Fundamentos. El capítulo Fundamentos de la investigación lo que busca es de alguna manera respaldar toda la conceptualización que se va a utilizar en el proyecto, en la tesis o documento de investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cuando nosotros tratamos de defender algo, cuando tratamos de decir que algo de lo que nosotros creemos es cierto, normalmente lo tratamos de respaldar con alguien más. Es decir, yo puedo decir, oye, yo sé que, no sé, en la tortillería de la esquina venden más baratas las tortillas que en el Oxxo. ¿En base a qué lo dices? ¿Fuiste a la tienda? No. ¿Quién te dijo? Ah, me dijo el vecino. El vecino tiene experiencia comprando tortillas, nos ha compartido en otras ocasiones tortillas, entonces una persona con suficiente respaldo para poder decir que si él menciona que las tortillas están más baratas ahí que en el Oxxo, entonces debe ser verdad. Algo similar es la fundamentación teórica, solamente que aquí no nos vamos a basar en vecinos, comentarios de familiares, aquí nos vamos a basar meramente en lo que son investigadores, autores, personas con experiencia en el área, que nos puedan de alguna manera dar alguna referencia teórica de que lo que nosotros estamos manejando como concepto no es algo que estemos inventando, no es algo que le estemos dando una mala interpretación. Un ejemplo, si yo hablo sobre aprendizaje, yo puedo decir, el aprendizaje es, de acuerdo a Piaget, esto, ¿sí? Yo no puedo decir, el aprendizaje es, según el hijo del vecino, esto, ¿sí? Tengo que dar una referencia de un autor. Entonces, esto es lo que trabaja lo que es la parte del capítulo 2, lo que es la fundamentación. En esta fundamentación se utilizan diversos elementos. ¿Como cuáles diversos elementos se pueden utilizar? Capítulo 2 se comprende por lo que es un índice y o esquema de fundamentos, se le llama, que es básicamente como un índice, así como el de un libro, un índice tal cual con tema, número de páginas, subtema, número de páginas, etcétera, o esquema de fundamentos. Es decir, se puede plantear tanto en forma de esquema o en forma de índice. Es mucho más sencillo poner un índice porque un índice no requiere ninguna explicación como tal. Un índice es colocar primer tema, aprendizaje, comienza en página 1. El 1, ese es 1 aprendizaje. 1.1, ¿qué es aprendizaje? Página 1. 1.2, tipos de aprendizaje, página 4. 1.3, definiciones de estilos de aprendizaje, página 8. Y luego nos vamos al tema 2, educación, página 9. 2.1, la educación en la escuela, página 11. Y así se va subjetivamente. Ese es el índice. Y cuando se refiere a fundamentos, es decir, índice de fundamentos, quiere decir que este índice abarca solamente lo que es el capítulo 2. No voy a poner un índice al principio de la investigación donde digan la 1 es la introducción, en la 5 empieza el fundamentos. No, este índice es solo para los fundamentos. ¿El número de página puede ser agregado? Sí. ¿Obligatorio es? No, porque realmente la intención del índice de fundamentos es conocer todos los términos, toda la contextualización, todos los conceptos que se van a utilizar, y si bien ayuda mucho tener el número de página, no necesariamente es una obligación. Básicamente ese es el índice. Ojo, cuando se habla de capítulo 2 de fundamentos, este es un capítulo extenso. Este no es un capítulo de 5 páginas como la introducción. Este es un capítulo que lleva alrededor de 20 páginas como mínimo. ¿Por qué razón? No porque nosotros estemos redactando, sino porque aquí va a haber mucho respaldo de autores, lo cual pues extiende bastante lo que es la documentación de la investigación. La matriz de autores y temas, una matriz de autores y temas no va dentro de una investigación. Una matriz de autores y temas es un documento académico. ¿Qué quiere decir un documento académico? Es un documento de apoyo. Es algo que permite ayudar a que la investigación se lleve de la manera que nosotros podamos considerar como más, eh, digamos, entendible, de alguna manera que no se nos pase nada. Es decir, en esta pequeña matriz es prácticamente una tabla de tres filas, columnas, dependiendo de cómo la queramos manejar, horizontal o vertical, en la cual nosotros vamos a plantear todas las definiciones que vayamos a manejar, todos los términos y los autores que las utilizaron. Entonces, una vez que yo llene toda esta matriz con todos los conceptos que requiero, entonces ya yo puedo empezar a construir mi capítulo de fundamentos, que es aquí donde empiezo el desarrollo. ¿Cómo es una matriz? Una matriz
de lo que es autores y temas. Una matriz de autores y temas es como esta que está aquí en pantalla. ¿Qué quiere decir esta matriz de autores y temas? Esta matriz de autores y temas lo que menciona aquí, lo que se puede observar es primero, concepto, segundo, cita bibliográfica y tercero, bibliografía. Concepto, por ejemplo, estilos de aprendizaje. Si se fijan, yo puedo tener 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 10 definiciones del mismo concepto. Estilos de aprendizaje, estilos de aprendizaje. Nótese que va alineado hacia la izquierda. Posteriormente tengo la cita bibliográfica. La cita bibliográfica debe colocarse con respecto a APA. Por ejemplo, en este caso, estoy parafraseando. Este es un ejemplo de una cita parafraseada. Según Edgar Ramírez 2017, los estilos de aprendizaje son aquellos que permiten al estudiante aprender más fácil. Aquí yo no estoy diciendo textualmente lo que Edgar en 2017 quiso decir. Aquí yo estoy platicando, estoy dando un parafraseo, por eso se le llama ejemplo parafraseado. Estoy diciendo lo que de alguna manera él trató de dar a entender con su texto. Y la bibliografía, bueno, pues ya es tal cual el recurso de donde se obtuvo la información. Por ejemplo, aquí podría ser Ramírez Edgar 2017 en el libro Los alumnos y sus estilos de aprendizaje de México, editorial McGraw-Hill, que es básicamente ya como APA nos pide que tengamos las citas bibliográficas y las referencias de la bibliografía. Segundo ejemplo, el mismo concepto de estilos de aprendizaje. En este caso es el mismo autor, que normalmente cuando se manejan los mismos conceptos se busca que tengamos muchos autores. ¿Por qué razón? Porque no nos vamos a casar con uno. Es decir, un autor puede tener una idea. Esa idea puede ser modificada, puede ser alterada, puede ser mejorada por algún otro autor en algún otro momento. Entonces, por eso es importante tener varias consultas que nos permitan asegurar que estamos contemplando todo un rango de tiempo en cuanto a lo que se refiere a las definiciones. Esta es una cita textual. Una cita textual es cuando se coloca entre comillas. Es decir, textualmente, ¿qué fue lo que la persona dijo? Yo no estoy diciendo aquí arriba, Edgar dijo que los estilos son aquellos. No, exactamente qué dijo. Bueno, exactamente Edgar dijo. Los estudiantes aprenden de una forma más sencilla si reciben actividades orientadas a sus estilos de aprendizaje. No estoy cambiando nada, no estoy agregando nada, estoy diciéndolo tal cual. Ese es un ejemplo de una cita textual. ¿Cómo se coloca la cita textual? Entre comillas y posteriormente entre paréntesis se coloca el apellido del autor, el nombre y el año de la publicación. La bibliografía, si se fijan, es exactamente igual porque se encuentra en la misma referencia del libro. En caso de que yo quiera hacer alguna definición que vaya como mencionaba hace un momento, por ejemplo, aprendizaje y luego 1.1 definiciones, 1.2 tipos, 1.3, etcétera. Cuando yo quiero hacer ese ejemplo con respecto a la conceptualización, yo alineo, por ejemplo, estilo activo lo alineo al lado derecho. ¿Por qué? Porque pertenece a estilos de aprendizaje. Entonces, este concepto de estilo activo lo coloco del lado derecho porque es un hijo, está heredando a lo que es estilos de aprendizaje. Y aquí hago mi cita exactamente igual de lo que se referirá en una cita parafraseada. ¿Sí? Ese es un ejemplo de la matriz de autores y temas. Ahora, ¿qué conceptos son los que se van a tomar en cuenta? Cuando se trabaja una investigación, normalmente tú buscas una serie de conceptos. Sin embargo, yo no puedo decir voy a buscar todos los conceptos que se me vengan a la mente. No, debes de tomar lo que son tus categorías. Más adelante se explicará específicamente qué es una categoría, variable, indicador. Pero básicamente las categorías son las palabras que normalmente son los sustantivos que se encuentran en tu objetivo general de investigación. Por ejemplo, si mi objetivo es definir, recordando que los objetivos empiezan en un verbo en infinitivo. Definir los estilos de aprendizaje utilizados en la Universidad X a través de la carrera de educación para los alumnos de quinto semestre de la generación 2018. Entonces, ¿qué sustantivos puedo encontrar ahí? Estilos de aprendizaje. ¿Qué otro sustantivo puedo encontrar? Educación, ¿sí? Entonces yo voy tomando esas pequeñas palabras que encuentro dentro de mi objetivo y esas son las que van a generar mis grandes consultas. Estilos de aprendizaje, bueno, es una, pero estilos de aprendizaje se divide en muchas. Estilo activo, pragmático, dependiendo de la teoría que esté utilizando, teórico, etcétera. Entonces, por esa razón, normalmente solamente se subrayan esas palabras de mi objetivo y esas serían las claves, perdón, que son las que voy a buscar yo en mi fundamentación. Y voy a tener una serie de 10, 15 definiciones de cada uno de esos conceptos, pero que de esa forma yo sé que cuando esté haciendo mi investigación, exactamente yo sé cuál es la definición correcta de ese término. Eso viene el objetivo y esas palabras subrayadas se llaman categorías. Muy bien. Con lo que conlleva al siguiente punto de el capítulo 2 se encuentra lo que es el desarrollo de fundamentos.
Aquí se manejan los tres famosos marcos de referencia. Los tres marcos de referencia son el marco contextual, el marco teórico y el marco conceptual. Brevemente explico cada uno de ellos. El marco contextual. El marco contextual es explicar a manera detallada todo el contexto alrededor de la investigación, la institución, la localización, la región, filosofía, de la institución, la misión, visión, dependiendo de si tiene o no, de una ciudad, sus tradiciones, dependiendo de dónde voy a hacer mi investigación. Si recordarán en el capítulo 1 de introducción, ya se había explicado una descripción del contexto. Bueno, en el capítulo 1 la descripción es muy breve, porque estamos en una introducción. Aquí no, en el desarrollo de fundamentos ya yo explico hasta el fundador. ¿Quién fue el fundador? ¿En qué año? ¿Cuántos años lleva la institución? Si es una escuela, ¿cuántos alumnos tiene? ¿Cuántos maestros? ¿Qué modelo educativo tiene? Etcétera, etcétera. Entonces yo me empiezo a enfocar en todo lo que conlleva a la institución o el lugar donde estoy haciendo la investigación. Si estoy haciendo una investigación en toda una ciudad, pues bueno, tengo que tomar en cuenta todo lo de la ciudad, las tradiciones, incluso el origen de la ciudad, cuánta antigüedad tiene, qué tipo de gente vive en ella, etcétera, etcétera. Entonces, este marco contextual es una explicación de todo el contexto de lo que involucra el lugar donde voy a hacer la investigación. El segundo es el marco teórico. Este marco teórico es el más extenso de toda la investigación. Básicamente es donde yo explico todas las definiciones que tengo en mi matriz de autores y temas. Una vez que yo hice toda mi matriz de autores y temas y ya tengo a lo mejor 100 definiciones ahí de diferentes conceptos, ya con su referencia, con su bibliografía y todo, ahora sí voy a empezar a tomarlas de una por una y las voy a generar en una redacción completa. ¿Qué quiere decir esa redacción completa? Por ejemplo, regresando a mi matriz, yo tomo esta definición. Según Edgar Ramírez 2017, los estilos de aprendizaje son aquellos que permiten al estudiante aprender más fácil. Y meto un párrafo mío. En base a lo anterior o considerando lo anterior, los estilos de aprendizaje son aquellos que permiten facilitar más, no restringen, es decir, no son restrictivos. De manera textual, Edgar menciona, y pongo esta segunda cita bibliográfica, los estudiantes aprenden de forma más sencilla. Termino y menciono algo adicional. Con esta comprobación se afirma que los estudiantes no son obligatorios manejar los estilos de aprendizaje, simplemente es algo que facilita. Entonces empiezo a tomar todas las citas una tras otra y las empiezo a enlazar con párrafos encadenadores, que son aquellos que yo coloco y con los que voy describiendo y uniendo cuáles citas sí me sirven y cuáles no. Ojo, si de repente hacen su matriz y determinan, ¿sabes qué? De 100 definiciones hubo 50 que no me gustaron. No las pongo. No, sí ponlas. Ponlas todas. Simplemente di por qué no. Es decir, si una definición no te gustó o no aplica para tu investigación, colócala. Pon la definición y luego coloca un párrafo que diga. Sin embargo, la definición anterior no es considerada para la investigación debido a que los estudiantes que se manejaban en esa definición son de nivel preescolar, mientras que actualmente los estudiantes son de nivel de educación superior. Eso es básicamente el marco teórico. Ese marco teórico es bastante extenso y estamos hablando alrededor de 10, 15, 20 hasta 50 páginas que lleva el marco teórico. Posteriormente viene el marco conceptual. El marco conceptual involucra todos los conceptos de la investigación, todas aquellas palabras que si bien conocemos, puede que no sean entendibles para todos o que puedan adquirir un significado distinto de acuerdo a quien lo esté leyendo. Un ejemplo de lo que puedo poner yo ahí, un buen estudiante. ¿Por qué un buen estudiante? Hasta cierto punto todos sabemos lo que es un buen estudiante. Sin embargo, si me preguntan a mí, un buen estudiante es aquel estudiante que es responsable, entrega sus tareas a tiempo y obtiene una buena calificación. Para otra persona, un buen estudiante sería aquel estudiante que llega a tiempo a sus clases, pone atención en clase e independientemente de si obtenga o no un buen resultado. Para otra persona, un buen estudiante es solamente aquel que no importa si llega temprano, no importa si asiste o no, simplemente con que obtenga una buena calificación. Entonces ahí tenemos tres definiciones distintas. Si yo coloco un buen estudiante dentro de mi investigación, cada quien que lo lea va a tener su propia percepción y yo si la leo voy a decir, ok, es alguien que cumple con sus tareas. Otra persona lo va a leer y va a decir, ok, pues entonces está diciendo aquellas personas que salen bien en sus calificaciones. Y otro va a decir, no, está diciendo aquellas personas que son puntuales, ¿sí? Entonces todo eso puede cambiar la lectura de la investigación. En este marco conceptual lo que se hace es colocar esas palabras en forma de glosario por orden alfabético con sus definiciones. Ojo, son definiciones propias, no son definiciones de diccionario. ¿Qué quiere decir? Nosotros definimos. ¿Por qué? Porque son palabras que se entienden, son palabras claras, son palabras que no requieren de una descripción de diccionario, simplemente requiere una contextualización. Es decir, en el documento, cuando se menciona un buen estudiante, ¿a qué te refieres? ¿Sí?
Entonces, si yo dijera, bueno, en mi investigación, cuando se habla de un buen estudiante, es aquel estudiante que llega temprano, punto, nada más. Entonces, de ahí, cualquier persona que lea un buen estudiante va a olvidar su concepto y va a relacionarlo con el que yo le dije dentro del marco conceptual. Entonces, yo ahí desarrollo una serie de palabras que creo que los lectores puedan confundir o interpretar de manera distinta y las defino. Defino cada una de ellas en forma de glosario, como un diccionario tal cual, orden alfabético, palabra, dos puntos, definición. Son las definiciones propias, no son definiciones de diccionario. El siguiente punto son cuántas palabras, bueno, en marco conceptual pueden ir desde 10, 15 palabras hasta 30, 40 palabras. Muy bien. Categoría variable indicador. En lo que se refiere a categoría variable indicador, es importante considerar que son tres elementos que llevan uno del otro. ¿Qué quiere decir que llevan uno del otro? Es decir, que van de la mano, que van en cadena y que hasta cierto punto existe dependencia. De manera gráfica se podría interpretar de la siguiente manera. Una categoría tiene dentro de sí varias variables, ¿sí? Y esas variables, cada variable tiene un indicador, entonces pertenecen una con la otra. En una investigación normalmente tenemos alrededor de cuatro categorías. ¿Cuáles son las categorías? Recuerdan que hace un momento mencioné que cuando tú tenías tu objetivo, los conceptos que consultabas en la matriz de autores y temas y en tu desarrollo de marco teórico eran palabras sustantivos que subrayabas del objetivo. Por ejemplo, yo subrayé o yo mencioné estilos de aprendizaje, mencioné educación. Bueno, esas dos son categorías, ¿sí? Entonces, solamente de mi objetivo yo subrayo los sustantivos que considero son importantes y eso se convierte en mis categorías. Yo no puedo tomar en cuenta nada que no esté en el objetivo. ¿Por qué razón? Porque si tomas en cuenta algo que no está en el objetivo, significa que te estás saliendo de tu investigación. Si yo no lo mencioné en el objetivo, quiere decir que entonces no me sirve, no es algo que yo esté buscando. Entonces, de esa forma, se asegura que se cumpla con lo que conlleva a las categorías variables indicadores. Ahora, la definición de cada uno es sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, lo que son categorías, por ejemplo, aquí yo puedo manejar categoría, como ejemplo, el noviazgo, ¿sí? La categoría es noviazgo. A lo mejor en mi objetivo general yo tenía determinar la cantidad de noviazgos, ahí está noviazgo, que existen en los alumnos, ahí estaba alumnos. Entonces yo subrayé noviazgo y subrayé alumno. Y de cada una de ellas yo coloco múltiples variables. ¿Cuántas variables? Las que yo quiera, ¿sí? Las variables son, bueno, del noviazgo. Yo estoy haciendo una investigación. ¿Qué me interesa saber del noviazgo? Yo estoy hablando del noviazgo y los alumnos. ¿Qué me interesa saber de ahí? Bueno, me interesa saber la duración. ¿Por qué razón? Pues porque si yo voy a hacer una investigación de noviazgo en los alumnos, yo me tengo que asegurar que el noviazgo que tengan los alumnos cumpla con cierto régimen o cierto lineamiento que yo esté buscando en la investigación. Vamos a suponer que yo esté investigando violencia en el noviazgo y yo no voy a tomar en cuenta de la misma manera a una relación de una persona que tiene 5 días y que me dice que en su noviazgo existe cero violencia contra una persona que tiene una duración de 3, 4 años de noviazgo y me dice que en su noviazgo sí existe violencia. Entonces es un factor decisivo la duración para mi investigación. Por tal razón yo determino que en este caso la duración sería una variable considerable. A lo mejor las discusiones, cantidad de discusiones que han existido durante el noviazgo, a lo mejor las rupturas, ¿sí? Las rupturas que han existido, cuántas veces han cortado, como normalmente se dice. Por ejemplo, de los alumnos yo podría encontrar tres, lo que es, bueno, la edad del alumno. A lo mejor me interesa saber de mi investigación que voy a hacer, si son 50 alumnos, bueno, pues me interesa saber la edad. ¿Por qué me interesaría saber la edad? Quizá porque en una hipótesis yo coloqué que si estoy hablando del tema de noviazgo de los alumnos, yo estoy diciendo a lo mejor que los alumnos que tienen 18 años o más presentan mayor cantidad de violencia en un noviazgo que aquellos que son menores de edad. Entonces, por eso es importante preguntarle la edad. Formación académica, bueno, ¿por qué la formación académica? Pues porque a lo mejor yo no puedo considerar solamente la edad, a lo mejor yo puedo decir, bueno, puedes tener 30, 50, 60 años en un noviazgo y no por ello vas a tener a lo mejor la misma repercusión. Probablemente si eres una persona que tiene licenciatura o tiene maestría o tiene doctorado, bueno, pues tendrás a lo mejor un razonamiento distinto y por eso me interesaría saber tu formación académica. Y quizá el peso podría decir, bueno, es que a lo mejor una hipótesis menciona que aquellas personas que tienen un noviazgo y que la pareja podría tener un peso alrededor de 80 kilos para arriba, bueno, pues entonces suele tener más violencia en el noviazgo que una persona que es de alguna manera más esbelta. Entonces, yo determino las variables de acuerdo a lo que mi investigación necesita. Nadie me las va a decir. Yo las digo en base a lo que yo necesito encontrar.
en base a mi objetivo, en base a mi hipótesis, en base a mis preguntas de investigación. Si una pregunta de investigación hablaba de género, entonces yo tengo que buscar, bueno, ¿dónde estoy considerando mi categoría de alumnos? Ok, tengo que agregar género. Tengo que agregarlo. ¿Por qué? Porque esa es una variable mía. Dependiendo de si es hombre o si es mujer, va a existir un comportamiento distinto en mi investigación. A eso se refiere con categorías y variables. ¿Cuántas variables se colocan? Bueno, pues se pueden colocar desde 3, 4 o hasta 5 variables por categoría. Entonces quedamos 4 categorías, entre 3 y 5 variables por categoría. Supongamos que fueran 3 variables, estaremos hablando de 4 por 3, 12. 12 variables en total, 3 para cada categoría. Y por último viene lo que es el indicador. El indicador lo único que hace es esa variable que yo tengo, ¿cómo la defino? ¿Sí? Cada variable tiene una forma de medición, una unidad de medida. Es como la velocidad, se mide en kilómetros por hora. Es como el peso, lo puedo medir en kilogramos cuadrados, lo puedo medir en kilos, lo puedo medir en etcétera, cantidad. Entonces yo determino cómo los mido. Por ejemplo, yo tenía una variable que era duración. En el noviazgo yo puedo decir, ¿cómo lo vas a medir? Pues habrá quien diga, no, mídelo en días. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay noviazgos que duran 2 meses, o hay noviazgos que duran 3 semanas, y hay noviazgos que duran 5 meses. Entonces, pues pregúntalo en una unidad generalizada, pues pregúntalo en días. Llevas 2 meses, pues dime 60 días. Llevas una semana, pues dime 7 días, etcétera. Habrá quien diga, no, mídelo en meses. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando noviazgos de 5 meses para arriba. Entonces yo no espero que me digan, tengo 5 días de novios. No, esperaría que fueran en cantidad de meses. O habrá quien diga, no, mídelo en años. ¿Por qué? Porque un noviazgo que tiene menos de un año a lo mejor no cuenta, no sirve para el proyecto de investigación. Entonces mi unidad de medida será años. Esa es una unidad cuantitativa. Ese indicador, recordamos que es categoría, variable. Categoría en este caso es noviazgo. Variable en este caso es duración. El indicador es cómo mido la duración. Pues yo digo en días, meses o años. ¿Por qué es cuantitativa? Pues porque días es un número, meses es un número, años es un número. Pero, por ejemplo, si me voy a mi categoría de alumno, mi variable formación académica, mi indicador, ¿sí? Yo lo puedo determinar como primaria, secundaria, preparatoria o licenciatura. Es una etiqueta, es un nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cuantitativo. A menos que yo quisiera saber cuántos títulos tienes, en ese caso la convertiría en una variable cuantitativa, pero yo puedo determinar que esa misma variable es cualitativa. Entonces yo le asigno una etiqueta. Por ejemplo, el peso de un alumno, categoría alumno, variable peso, indicador. Yo puedo determinar si digo quiero medirlo en kilos, cuantitativo, número de kilos, o quiero medirlo en una variable cualitativa. ¿Cómo lo hago? En una variable con un indicador cualitativo. ¿Cómo lo hago? Bueno, el peso no lo midas en kilos, mídelo en etiquetas. ¿Qué quiere decir etiquetas? Ponle muy pesado, pesado o ligero. ¿Sí? Entonces yo determino por esas 3 etiquetas si la persona a la que estoy haciendo la investigación, el alumno, es muy pesado, pesado o ligero. Yo no le pregunto cuántos kilos, a lo mejor yo por pura observación yo determino, ¿sabes qué? Es muy pesado, ¿sabes qué? Es ligero, ¿sabes qué? Es pesado. Y de esa forma no le tengo que preguntar en número, ¿sí? Entonces, dependiendo, si mi investigación es cuantitativa, pues trato de buscar que la mayoría de mis variables sean cuantitativas. Si tengo 15 variables, pues esperaría que por lo menos 8 de ellas fueran cuantitativas. Si mi investigación es cualitativa, sería al revés. Yo buscaría tener mayor cantidad de variables cualitativas, ¿sí? Pues por eso es importante tener esa relación. Ojo, sí es importante tener más, porque si no yo puedo pensar que mi investigación es numérica, es con puros números, es cuantitativa totalmente, y resulta que cuando hago mi encuesta, cuando hago mi entrevista, cuando hago mi instrumento, me doy cuenta que todo lo estoy planteando con cómo te sientes hoy, feliz, contento, triste, cuál es tu estado de ánimo, bueno, muy bueno, malo. Entonces son preguntas que no me arrojan números. Bien importante tener en cuenta eso. Muy bien, eso es lo que conlleva categoría variable indicador. Los últimos 2 puntos de la investigación de lo que es el capítulo 2 son muy sencillos, que básicamente es el cronograma y el presupuesto. Sin indagar mucho, bueno, el cronograma es actividades con respecto a tiempo, qué actividades vas a hacer, qué es lo que piensas aplicar. Supongamos, pues quiero crear una entrevista, quiero aplicar la entrevista, aplicar cuestionarios, crear encuestas, etcétera. Entonces les empiezo a asignar actividades con fecha, como un cronograma tal cual. Cuántas actividades, en qué periodo de tiempo, para yo poder medir y decir exactamente empiezo a aplicar tal fecha, termino en tal fecha. Entonces tengo ese periodo de tiempo. Y el presupuesto es todo aquel recurso que yo voy a utilizar en la investigación para de alguna manera obtener mi resultado, como por ejemplo a lo mejor encuestadores, a lo mejor requiero impresoras, a lo mejor requiero computadoras, requiero internet, requiero viáticos, requiero
transporte, etcétera. Entonces todo eso va en el presupuesto. ¿Con qué intención? Con la intención de tener un respaldo económico para saber que puedo cumplir o no con el proyecto. Perdón, recordando que capítulo 1 y capítulo 2 forman un anteproyecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los dos son antes de que yo haga la investigación. Todavía no la hago. ¿Sí? Estoy planteando mi fundamento. Estoy diciendo, esto es lo que busco hacer. Este es el respaldo de los autores. Estas son las categorías de lo que voy a buscar. Esto es lo que me interesa conocer. Falta crear los instrumentos, aplicarlos, y para ello requiero recursos. Entonces básicamente eso es lo que se maneja en el anteproyecto. Por eso el capítulo 1 y 2 forman el anteproyecto. En el capítulo 3 es cuando ya estoy trabajando sobre mi investigación. Pero es bien importante que estos dos estén bien, porque si estos dos están mal desde un principio, pues toda mi investigación va a estar mal. Entonces bien importante y claro que deben de estar los dos capítulos bastante entendidos. Bueno, este es el segundo capítulo, que es fundamentación. El siguiente será el capítulo 3, que es método. Muchas gracias. Aprende a tu estilo.com, porque todos aprendemos diferente.